Si tienes dolor desde hace mucho tiempo, quiero que sepas algo antes de empezar este vídeo. No estás exagerando, no te lo estás imaginando. Tu dolor es real y no mereces que tu futuro cercano sea únicamente una unidad del dolor. En este vídeo quiero contarte, punto por punto, algunas ideas que considero importantes sobre el dolor crónico. Si tienes un diagnóstico de fibromialgia, síndrome de dolor regional complejo o SUDEC, dolor cervical o lumbar de larga evolución, migraña crónica o cualquier otro dolor que lleve meses o años acompañándote, te invito a que te quedes hoy. Aquí no vas a encontrar la solución a tu problema, pero sí busco al menos brindarte información para que puedas entenderte mejor y sobre todo para que puedas sentirte comprendido o comprendida. Primero, dolor crónico no es igual a para siempre. Hace poco tuvimos un invitado en el podcast Slow Therapy Talks, a Javi Guerra, y le preguntamos que qué explicaría él cuando hablamos de dolor crónico. Nos dijo dos cosas muy importantes. La primera, en boca de Álvaro Pinteño, como él mismo dijo, dolor es aquello que dice el paciente que le duele. Y la segunda, crónico significa dolor de más de 3 meses de evolución. Y quiero detenerme aquí, porque dolor crónico no quiere decir que vaya a durar para siempre. Y no te digo esto tampoco para ilusionarte ni para venderte falsas esperanzas. Nadie ha dicho que sea fácil, pero sí te digo que no es imposible. Entiendo perfectamente que cuando llevas meses o años con dolor, el pensamiento más habitual sea: esto ya se va a quedar así, tendré que resignarme. Después de tantas citas médicas, diagnósticos, pruebas, tratamientos, lo normal es asumir la etiqueta de crónico y concluir en que tendrás que acostumbrarte a vivir con dolor. Y quiero decirte algo importante. Si ahora mismo estás en una fase de enfado, de rabia o de incomprensión, es completamente legítimo. No tienes que forzarte a pensar diferente. Pasa por cada fase a tu tiempo, a tu ritmo. Y si en algún momento te planteas otras formas de entender tu dolor, aquí estaré. Quizá dolor crónico no significa para siempre. Quizá significa más complejo, más difícil, que requiere más cuidado y más comprensión. Pero dentro de la complejidad, también aprendí en el Congreso de Dolor que hay cosas que se pueden abordar. Hay luz dentro de los sistemas complejos, aunque ahora no la veas. Complejo no significa que no se pueda entender y crónico no significa que no se pueda superar. Segundo, el dolor crónico no es un dolor agudo prolongado en el tiempo. El dolor crónico no es un dolor que simplemente se haya alargado. Es un dolor diferente, con características distintas. Y esto es clave que lo sepas, porque ayuda a entender por qué muchos tratamientos que quizás ya has probado no han funcionado. Tal vez estaban pensados para un dolor agudo o no estaban adaptados lo suficiente a ti ni a tu momento. En el dolor crónico se produce una alteración del sistema nervioso. Este sistema entra en modo alerta y deja de tener un comportamiento adaptativo. En muchos casos, el cuerpo siente dolor constante porque interpreta que está siendo atacado. El dolor tiene una función protectora, avisarnos de que algo no va bien. En el dolor crónico, esa alarma está encendida todo el tiempo. Tu cuerpo grita lo que tu sistema nervioso no está sabiendo interpretar. Tercero, las pruebas diagnósticas no definen lo que te pasa. Una resonancia, una radiografía, una analítica pueden aportar información, sí, pero no cuentan tu historia, no hablan de tu dolor. Son pruebas complementarias y nunca deberían tener más peso que la persona que tienes delante. Recuerda esto, el dolor es lo que tú dices que te duele y yo te creo. No hace falta que te justifiques, no hace falta que te valides constantemente. No permitas que nada ni nadie, ni siquiera tú mismo, juzgue tu dolor.
Cuarto, no tienes que dejar de hacer las cosas que te gustan. Cuando el dolor entra en todas las esferas de tu vida, dejas de quedar con amigos, coges la baja en el trabajo, abandonas el deporte que te apasionaba, empieza un bucle peligroso. De repente has dejado de hacer todo lo que te gustaba, lo que te hacía sentir bien, como si hubieras perdido el derecho a eso. Aparecen el miedo, la culpa, la incertidumbre. Es que ya no soy el de antes. Y permíteme decirte algo con mucho respeto. Dejar de vivir no suele ser la solución. Cuando tenemos un problema de salud, nos centramos solo en recuperar, tratar, curar. Y en ese proceso nos olvidamos del placer. ¿Qué te gustaba hacer y que ahora no haces? ¿Qué echas de menos? ¿Qué te hacía sentir bien? ¿Y si le damos más espacio a eso? Siempre acompañado, sí. Con cautela, sí. Con profesionales que entiendan tu situación. Pero recuperar placer también es una forma muy válida de empezar a sanar. Quinto, el reposo no es la solución. El cuerpo necesita moverse para sentir y sentir para moverse. Es un sistema que se retroalimenta. Si quitamos el movimiento, rompemos ese equilibrio y nos desadaptamos todavía más. Entiendo que el miedo paraliza, de verdad, pero el reposo prolongado solo suele empeorar el problema. Necesitamos movimiento. Movimiento bien entendido, adaptado, progresivo y respetuoso. Sexto, la clave no está solo en los tejidos, sino en el sistema nervioso. Quiero decir esto con mucho cuidado. En el dolor crónico, la clave no suele estar únicamente en el músculo, el hueso o el tejido. Está en cómo el sistema nervioso recibe y procesa la información. Esto no significa que el dolor esté en tu cabeza. Significa que quizá la respuesta que llevas tanto tiempo buscando no está donde te dijeron que miraras. Muchas veces es un dolor que no sigue una lógica clara, que no es proporcional. Por eso es tan importante contar con profesionales que te ayuden a entender todo esto. Entender evita mucho sufrimiento innecesario. Séptimo y último, tu dolor no eres tú. Tu dolor no te define como persona, no define tu valor, ni tu fuerza, ni tu futuro. En un mundo lleno de etiquetas es normal que te confundas. Recuerda quién eras antes de ese diagnóstico, antes de estas vivencias, antes de este sufrimiento. No para añorarlo, sino para darte cuenta de que sigues siendo esa persona. No eres tu fibromialgia, no eres tu SUDEC, no eres tu dolor de cuello. Eres tú. Si te reconoces en alguna de estas ideas, no estás solo ni sola. Hay otras formas de entender el dolor y otros caminos posibles. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí y gracias por darte el permiso de entender tu dolor con un poco más de calma, empatía y respeto.